Garabandal es una palabra que encierra grandes misterios a día de hoy. Quizá una de las apariciones marianas más complejas, ¿no? Por los acontecimientos que se produjeron en esta remota aldea, San Sebastián de Garabandal, al norte de España, en Cantabria, durante los años 1961 y 1965. 4 niñas que afirmaban haber visto a la Virgen María, haber recibido incluso mensajes de ella, que entraban en éxtasis ante la mirada estupefacta de numerosos testigos, entre ellos muchas veces médicos que fueron ahí para elaborar después informes, ¿no?, para investigar el caso, y que sometían a estas niñas durante los éxtasis a pruebas realmente inhumanas, ¿no?, como punciones, empujones, focos luminosos de gran potencia que a una persona en condiciones normales la deja ciega, o si no ciega, con graves lesiones oculares, y que en cambio, con todas estas pruebas, ¿no?, a las que las niñas eran sometidas, pues ellas no se inmutaban. Es como si estuvieran en otra dimensión, ¿no? Es algo, la verdad, que a ojos, de la ciencia, humanos, es inexplicable, ¿no? Es sorprendente. Pero es que hay muchos más fenómenos que uno dice, todo esto es algo que se nos escapa por completo, ¿no? Claro, a día de hoy uno va a Garabandal, si habéis ido, lo habréis experimentado, ¿no? Ha cambiado muy poco, ha crecido apenas nada, ¿no? Es como si se sumergiera en otra época, en los años 60, como si viajara en el tiempo. La verdad que es sorprendente, una aldea engullida por la naturaleza, un entorno, la verdad, que maravilloso. Maravilloso en cuanto a la naturaleza, al entorno, ¿no? Y en cuanto a la fe también, porque yo conozco personas que, han ido a Garabandal por cierto morbo, curiosidad, otras que han ido por fe, otras escépticas, y he visto cambios de vida, ¿no? Yo he ido a Garabandal 3 veces, no he experimentado nada sobrenatural, pero sí que he visto alrededor mío personas que han entrado como en una conexión, especial, ¿no? Un flash espiritual, algo que han vivido ahí y que les ha reconfortado e incluso les ha hecho volver a ir, ¿no? Conozco a una persona, por ejemplo, que ha viajado hasta 100 veces a Garabandal. Esto es sorprendente. No están aprobadas por la iglesia estas apariciones, pero sí que hay, fieles, sacerdotes religiosos que acuden ahí a ponerse en presencia de la Virgen María. Pero vayamos, si os parece, a 2 acontecimientos, la verdad, que son sorprendentes, ¿no? Uno de ellos es digamos, una pieza clave en las apariciones de Garabandal, y otro es el testimonio directo de Alejandro Damians, un fotógrafo de Barcelona, que en el año 1962 pudo ser testigo. Lo vio con sus propios ojos. Incluso tomó fotografías de ello, del milagro de la comunión invisible. ¿Qué vio este hombre? ¿Cómo lo vivió? ¿Qué ambiente había en ese momento tan especial? Vamos a conocerlo de primera mano, pero antes vayamos al caso del padre Luis María Andreu, un sacerdote nacido en 1925 en Bilbao, jesuita, profesor de teología, con gran formación. Tenía 36 años cuando fue por primera vez a Garabandal en el año 1961 y acudió una segunda vez, el 8 de agosto de 1961 también. Acudió allí porque el párroco de Garabandal no podía celebrar en ese momento misa y a él le tocó celebrar la misa ahí, ¿no? Pudo conocer a las videntes de Garabandal, hablar con ellas y, pues ver también el ambiente, ¿no? Qué es lo que se respiraba ahí. En ese momento ya corría la voz y él fue de alguna manera también como investigador, ¿no? No sé si algo escéptico, pero sí al menos, con cierta cautela, ¿no? Sin pronunciarse ni a favor ni en contra, simplemente a ver lo que ocurría ahí. A investigar esto para recabar información para la diócesis de Garabandal, ¿no? Para que la iglesia tuviera, pues estos informes y tal, y ver lo que estaba ocurriendo ahí. Pero algo ocurrió con este sacerdote que iba ahí por segunda vez, 8 de agosto, insisto, de 1961, celebra la misa, y resulta que las niñas, aquel día, entran en éxtasis en los pinos. Él quiere ir ahí a ver qué pasa. Las sigue desde la parroquia que está en el pueblo, por un sendero que hay que subir, ¿no? Un camino de tierra, hasta los pinos, que es el lugar concreto donde la Virgen María, supuestamente, vamos a decir, se apareció, ¿no?, a las 4 videntes de Garabandal. Bien, pues ocurre que durante ese momento, en el éxtasis,
De repente el padre Andreu, de rodillas, se queda inmóvil, como de piedra, mirando hacia donde las niñas están fijando también su vista. Claro, había varios presentes ahí, varias personas testigos de todo ello. Que algunos de ellos se dieron cuenta, ¿no? Las niñas, por supuesto, también. ¿Por qué? Porque las niñas, cuando entraban en éxtasis, no veían a nadie a su alrededor, solo veían a la Virgen María. Pero en ese éxtasis, curiosamente, en su campo de visión, entró de repente el padre Luis María Andreu. Algo que nunca había ocurrido, o que no ocurría con normalidad cuando ellas veían a la Virgen. ¿Y qué vieron las niñas de Garabandal? Pues lo tenemos aquí, ¿no? Textualmente, porque ellas lo describen, ¿no? Es su testimonio directo. El padre Andreu estaba de rodillas, dicen ellas, así lo vieron ellas. El sudor le caía por la cara. La Virgen lo miraba como diciendo: muy pronto estarás conmigo. Y efectivamente el padre Andreu entró en éxtasis en ese momento y pronunció 4 veces la palabra milagro. Además, con una entonación, con una voz, vamos a decir, como no débil, pero sí casi susurrando, ¿no? Como cuando hablaban las videntes de Garabandal en los éxtasis, pues de esa manera también. Milagro. ¿Qué debió ver el padre Andreu en ese éxtasis? A la Virgen María, un milagro, ¿no? Es sorprendente. Pero esto es lo que ocurrió. 8 de agosto de 1961, este sacerdote jesuita, 36 años de edad, que va ahí algo escéptico, en el sentido de para investigar lo que ahí ocurre, y que resulta que se convierte de esta manera, podemos decir, en el 5º vidente de Garabandal. La historia es sorprendente, ¿no? Porque después de esto, él, con una cara de gozo, es como que le cambió la mirada, el rostro, la forma, ¿no? de expresarse y de mirar y de todo. Y ahora lo vamos a entender por qué. Él por la tarde ya baja a Cosío, un pueblo cerca de Garabandal, donde se encuentra con precisamente don Valentín, el sacerdote que solía celebrar misa en Garabandal y que en ese momento no había podido ir. Se encuentra con él, intercambian unas palabras, y es sorprendente porque don Valentín escribió en su diario lo siguiente, ¿no? Lo que le dijo el padre Andreu. ¿Y qué le dijo el padre Andreu a don Valentín? Lo que las niñas dicen es verdad, pero no lo diga todavía, porque toda prudencia por parte de la Iglesia en estas cosas es siempre poca. Esta frase, insisto, la escribió don Valentín en su diario esa misma noche. Claro, lo que dicen las niñas es verdad. Que un sacerdote que es enviado de alguna manera para investigar esto por la diócesis de Garabandal diga esto, ¿no? Pues oye, claro, uno lo entiende por la experiencia que él tuvo, ¿no? Que él pudo ser testigo de lo que las niñas experimentaban y de lo que decían que veían. Bueno, pues el padre Valentín se queda así, ¿no? Lo escribe, claro, es un testimonio vivo, directo del padre Andreu. El viaje sigue. El padre Andreu viaja con la familia Fontaneda en un jeep, y varios coches más también van unidos en la carretera juntos, ¿no? En un trayecto, pues en un momento dado, paran, al padre le preguntan: ¿pero usted qué ha visto, qué ha vivido, qué tal? Y el padre dice: tengo mucha paz, ¿no? Es lo que dices, me siento con muchísima alegría y tal. Se reanuda el viaje, ya de madrugada, siguen en el coche, y de repente el sacerdote Andreu, el padre Andreu, bueno, anteriormente ya se había echado una cabezadita, ¿no? Porque tenía sueño, claro, estaba cansado después de todo el día, del viaje y de todo, y al despertarse dice: qué sueño tan agradable he tenido, ya no estoy ni siquiera cansado. Es lo que dijo, ¿no? Pero lo curioso viene ahora, es decir, la clave ya es el éxtasis en sí, ¿no? Esa vivencia, testigos que lo corroboraron, el diario de Conchita, que recoge esto, Conchita de puño y letra, el caso del padre Andreu, la historia. Pero claro, esto ya es sorprendente, ¿no? Porque al momento de retomar luego el viaje, después de esa parada que hicieron, el padre Andreu dijo: estoy pleno de alegría, qué regalo me ha hecho la Virgen, qué suerte tener una madre así en el cielo. No hay que tener miedo a la vida sobrenatural. Las niñas nos han enseñado cómo hay que tratar a la Virgen. Para mí ya no puede quedar duda. ¿Por qué nos habrá elegido la Virgen a nosotros?
hoy es el día más feliz de mi vida. Claro, que diga esto un sacerdote, que un sacerdote, el día más feliz de su vida suele ser la ordenación sacerdotal, ¿no? Pues en cambio el padre Andreu, por lo que vio ahí, para él ya era el día más feliz de su vida, ese 8 de agosto de 1962. Y tras decir esto, levantó la cabeza, dejó de hablar y le preguntaron: padre, ¿le pasa algo? Los presentes, ¿no? Los que estaban ahí se quedaron: oye, padre, ¿está bien? Y el padre respondió solo: no, nada, sueño. Y diciendo esto bajó la cabeza. Claro, uno de los que iba ahí con él al lado le miró y dijo: ay, el padre está muy mal, tiene los ojos vueltos. Y allí mismo, cerca por donde estaban, había una clínica. Nada se pudo hacer ya, el padre inconsciente. ¿Y qué pasó con el padre? Pues que efectivamente se constató la autenticidad de su muerte. El padre Andreu, con 36 años de edad, sin ningún tipo de enfermedad, totalmente sano, había fallecido una muerte dulce, ¿no? No se había enterado de nada. Incluso había muerto con una sonrisa en el rostro, con una paz de alegría, de felicidad, de haber visto algo tan maravilloso, ¿no? Pues sí, esta es la historia del padre Andreu con Garabandal. Este sacerdote que viajó por segunda vez el 8 de agosto de 1962 como investigador para recabar información para la iglesia sobre las apariciones de Garabandal, que se convierte en el quinto vidente de Garabandal y que después, ese mismo día, horas después de ese éxtasis, fallece de una manera inexplicable. Nadie puede explicarse esto. La muerte del padre Andreu. Murió sin agonía. Tenía en el rostro una leve sonrisa de felicidad. Pero la historia de este sacerdote con Garabandal no termina con su muerte, porque las niñas han hablado frecuentemente con él, como Conchita, ¿no?, ha reflejado en su diario. Lo más sorprendente es que la Virgen durante esos éxtasis, le llegó a comunicar a Conchita que el día siguiente al milagro, este sacerdote será exhumado y aparecerá su cuerpo incorrupto, tal como el mismo día en que lo enterraron. Conchita lo dice así, en una carta al padre Ramón Andreu, hermano del fallecido padre Luis María Andreu. Dice en esa carta textualmente Conchita: el 18 de julio he tenido una locución y en ella me ha dicho que el día siguiente del milagro sacarán a su hermano de la tumba y saldrá incorrupto. Esto es lo que Conchita dijo, que se le reveló supuestamente en un éxtasis, ¿no? Esta es la historia. Claro, quienes creen en Garabandal, quienes lo defienden, quienes van ahí, ¿no?, y encuentran ahí una fuente de consuelo, ¿no?, para sus problemas y acercamiento a la fe, a la Virgen María en concreto, pues este hecho es asombroso. Pero también es asombroso para quienes no creen o son escépticos, ¿no? Conexiones, la verdad, que asombrosas. Esas niñas de Garabandal, remontémonos, ¿no?, a ese éxtasis 8 de agosto de 1962, que describían cómo veían al padre Andreu durante el éxtasis, de rodillas, las lágrimas como que las lágrimas no, el sudor, ¿no?, como que le resbalaba, y la Virgen le miraba fijamente, como diciendo: pronto estarás conmigo, ¿no? Y resulta que horas después fallece de manera inexplicable. Asombroso, ¿verdad, amigos? Vayamos, si os parece, ahora al testimonio directo, como os decía al principio, del fotógrafo Alejandro Damians, sobre un acontecimiento que también es muy relevante, primordial, en las apariciones de Garabandal que estamos comentando, y que es precisamente el milagruco, como se le llama, ¿no? La comunión invisible. La comunión invisible. Es decir, un ángel daba la comunión a estas videntes, la forma consagrada que se materializaba sin que un sacerdote, ¿no?, sin que nadie físicamente se la diera. Hay material fotográfico de esto. Y esto ocurrió el 18 de julio de 1962. Un milagro que había anunciado ya la Virgen María a Conchita varios días antes, que se iba a producir, ¿no? Y que las personas que estuvieran ahí
iban a ser testigos de esto. Claro, Conchita y las niñas, ¿no? Hicieron correr la voz de esto en Garabandal y en los alrededores. Es decir, esto va a ocurrir, la Virgen nos ha anunciado esto, está de este día aquí, 18 de julio, porque va a acontecer este fenómeno sobrenatural que nos va a reforzar en la fe, ¿no? Y que la Virgen ha dicho que va a ocurrir. Bien, pues uno de los presentes, más entre 2.000 y 3.000 personas estuvieron ahí aproximadamente, pues una de esas personas era precisamente este fotógrafo, Alejandro Damians, ¿no? Con su cámara fotográfica nos cuenta lo que él vivió ahí. Y es lo siguiente lo que vivió. Conchita estaba en el piso superior, en compañía de una prima y un tío, cuando fue arrebatada en éxtasis. La primera noción que tuve de ello fue al verla bajar las escaleras a gran velocidad, con la expresión clásica que endulza y embellece sus rasgos. Cuando atravesó el umbral, la multitud que aguardaba frente a la casa se abrió lo suficiente para dejarla pasar, y a continuación se arremolinó a su alrededor como un río que rebasa los márgenes e inunda todo cuanto se halla en su camino. Vi gente que caía al suelo y era pisoteada por los demás, aunque por lo que he podido saber no hubo daños personales. Sin embargo, la visión de aquella fantástica multitud avanzando a base de empujones y codazos no pudo tener un aspecto más terrible. Yo intenté seguir a Conchita, pero un grupo de quizás 12 o 15 filas de personas nos separaban ya. De vez en cuando conseguía verla unos instantes. La niña dio la vuelta a la izquierda por un callejón que formaban la pared de la casa familiar y un muro bajo. Volvió a dar la vuelta a la izquierda y allí, justo en mitad del callejón, que en aquel punto era bastante amplio, cayó de repente arrodillada. Su caída fue tan inesperada que la avalancha de gente no pudo detenerse hasta sobrepasar la posición de Conchita, debido al impulso que llevaba. Antes de que pudiera darme cuenta, me encontré exactamente a la derecha de la niña, con su rostro apenas un palmo del mío. Allí resistí poderosamente los empujones de quienes me seguían, luchando con todas mis fuerzas para no ser arrancado de mi privilegiada posición, lo cual conseguí. Los apretujones cesaron gradualmente y se hizo una relativa calma. Poco después de medianoche, las nubes que cubrían el cielo se abrieron paulatinamente y el manto azul del firmamento quedó tachonado de estrellas que brillaban alrededor de la luna. A la luz de los astros y de las antorchas que iluminaban el callejón, vi con toda claridad que Conchita tenía la boca abierta y la lengua fuera, en la posición habitual de quien va a recibir la comunión. La niña estaba más bella que nunca. En lugar de causar risas o de parecer ridícula en lo más mínimo, su semblante y su actitud estaban cargados de un extraño y conmovedor misticismo. De repente, sin que se supiera muy bien cómo, y sin haberlo advertido en realidad, sin que hubiera el menor cambio de expresión en el rostro de Conchita, la sagrada forma apareció sobre su lengua. Fue algo totalmente inesperado. No parecía haber sido depositada allí, sino que más bien lo describiría diciendo que se había materializado sobre la lengua de la niña, con mayor rapidez de la que el ojo humano podía captar. Palabras textuales de Alejandro Damians, fotógrafo de Barcelona, que acude allí 18 de julio de 1962, que se queda sobrecogido y que da fe de lo que vivió él y tantas personas, ¿no?, que estaban conmocionadas ante este acontecimiento sobrenatural. Pero es que no es que lo dijeran con palabras solo, sino que este hombre pudo hacer, en la oscuridad de la noche, una serie de fotografías que luego la propia Iglesia le dijo que si podía darlas, ¿no?, para la investigación de estas apariciones marianas. Fotografías que se conservan, ¿no?, y que son la prueba fehaciente de que esto ocurrió tal y como se relata. Estamos ante lo inexplicable, un acontecimiento realmente sobrecogedor para quien incluso no tiene fe, sobre todo para quien no tiene fe, ¿no? A ver cómo explica esto, ¿no? Muchas personas, expertos, médicos, científicos, se han propuesto explicarlo.
pero humanamente es incomprensible. Solo desde una óptica trascendental y espiritual uno puede realmente rendirse a la evidencia y aceptar que esto ha podido ocurrir. Ha podido ocurrir para bien. Ha podido ocurrir porque son los hechos que se comentan, ¿no? Documentados, la historia. Y Garabandal no es algo que ya ha pasado. No es de los años 60. El mensaje de Garabandal es muy actual en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? De cómo está la Iglesia, de cómo está el mundo, la sociedad. La Virgen María da una serie de mensajes que uno se queda sobrecogido. No hemos entrado en los mensajes, ¿no? Pero ya con estos acontecimientos uno se queda asombrado. Y estos acontecimientos sobrenaturales, si uno se mete de lleno en Garabandal, le tienen que servir para sustentar, ¿no?, los mensajes de la Virgen María, para darles credibilidad, para profundizarlos, ¿no?, y asumirlos también en su vida, porque no dejan de ser advertencias, ¿no?, de una madre a sus hijos, preocupada por cómo está el mundo, por cómo se comportan. Es una advertencia. Ante todo, Fátima, Medjugorje, Garabandal, las apariciones, que no son dogma de fe, por otra parte, uno se las puede creer o no, pero que al final hay que verlo así. La Virgen María en estos tiempos, ¿por qué? Por algo será, se revela de esta manera, ante personas además, esto es impresionante, siempre muy humildes, niños, personas que son del campo, ¿no?, que no tienen aplausos de la gente, ¿no?, son humildes, como en el Evangelio, ¿no?, los humildes del Evangelio. Pues esta es la historia, o al menos una parte de la historia de Garabandal, que es muy amplia, pero que es muy interesante seguir dando voz, ¿no?, exponerla aquí, ya cada uno que extraiga sus conclusiones, ojo, que uno se lo puede creer o no, pero esto es lo que ha acontecido en Garabandal. Algunas de las cosas que acontecieron entre 1961 y 1965 en esta remota aldea, San Sebastián de Garabandal, en Cantabria, que se está convirtiendo, ya en su día se convirtió, pero a día de hoy, en pleno siglo XXI también, en un foco de atención para tantos fieles que acuden ahí. ¿Para qué? Para ponerse en presencia de la Virgen, para prepararse, ¿no?, para lo que se nos viene. ¿Qué se nos viene? Bueno, pues momentos difíciles, ¿no?, pero también para prepararse para lo que se nos viene a todos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que vamos a morir en algún momento, ¿no?, y debemos prepararnos para la otra vida que nos espera. Así que desde aquí, Refuego Zabala, seguimos dando luz, amigos, en estos tiempos de máxima oscuridad, podríamos decir, y gracias a vuestra ayuda y, por supuesto, siempre a la ayuda de Dios. Hasta pronto. Un día alguien me dijo que lo que no se cuenta muere en el olvido, y desde entonces vivo empeñado en contar historias de luz para resquebrajar la oscuridad que nos inunda, porque son muchas las narraciones que se cuentan y hacen daño al ser humano. Es una batalla, una lucha titánica entre la luz y las tinieblas, cuya mayor arma es la palabra.